Esta mañana está en el estudio de Despierta y se lo agradecemos muchísimo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. ¿Cómo le va, consejero? Daniel, un gusto estar aquí con ustedes, Enrique. Un gusto. Bueno, pues le acaba el plazo a estas 43 organizaciones que querían convertirse en partidos políticos, ¿cierto? Ya estos días. Sí, el 28, el viernes, termina el plazo legal y entraremos a una etapa de revisión de cumplimiento de los requisitos que va a terminar hasta finales de junio con el pronunciamiento del Consejo General, que definirá qué organizaciones cumplieron con los requisitos de ley y consecuentemente obtienen su registro como partidos políticos. Porque una cosa es que lo presenten y otro que todo vaya correcto para que entonces sí se pueda proceder a que se conformen como partidos políticos, ¿no? Así es, Enrique. De hecho, lo que vendrá, las etapas que vendrán a partir de la próxima semana es, en primer lugar, que las afiliaciones que han conseguido estas agrupaciones, que consiguieron a lo largo del último año, se compulsen entre sí, porque la Constitución prohíbe la doble afiliación. Si una persona se afilió a una organización y después se fue a otra, la que vale es la última voluntad, es decir, la segunda. Esto quiere decir que hay que descontar de las dobles o triples afiliaciones las que ocurrieron primero, y esto va a ajustar las cifras, es decir, por eso hemos insistido mucho en que las cifras que hoy se tienen son preliminares. Esto podría eventualmente afectar también el quórum con el que se han realizado las asambleas, es decir, hay asambleas que se pueden caer porque al descontar estas dobles afiliaciones podrían no cumplir con el requisito que fija la ley, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a revisar, porque la ley así lo establece, que no haya organizaciones corporativas, que no haya una afiliación corporativa o que no haya organizaciones eclesiásticas detrás de la constitución de estos futuros eventuales partidos políticos. Y finalmente vamos a revisar sus cuentas. Todo esto son una especie de cribas que tendrán que irse resolviendo en los meses por venir hasta que, como final de esta historia, en junio el Consejo General defina quiénes, ahí sí, legalmente cumplieron los requisitos y a partir del 1 de julio se otorga el registro de cara a la elección del 2021. Entonces eran 43 en un principio, solo 14 realizó. Empezaron 108 y poco a poco se fueron cayendo al principios del año pasado. Bueno, hoy digamos, al día de hoy habría 12 organizaciones que potencialmente podrían cumplir los requisitos. Como están las cosas, realmente difícilmente serán más de 5, podrían ser 6 las que a partir de la próxima semana van a entrar en este proceso de revisión, ¿no? Esto con los nuevos, pero con los partidos ya existentes hicieron una revisión de los padrones y se encontraron con que hay un número importante de fantasmas, ¿no? Bueno, digamos de afiliaciones indebidas, como las llamamos técnicamente. Lo que pasa es que de manera paralela a este proceso de constitución de nuevos partidos, pues nos encontramos con que había muchos ciudadanos, en virtud de las normas de transparencia, que se dieron cuenta que estaban afiliados a algún partido sin que ellos hubieran manifestado su voluntad en ese sentido. Entonces, a lo largo de todo el año pasado, impusimos a los partidos políticos con registro que depuraran sus padrones, cosa que que ocurrió a lo largo de todo 2019, y a partir del viernes pasado, toda queja que nos llegue de un ciudadano que aparece en estos padrones depurados, pues va a traer como consecuencia una sanción monetaria. Durante todo el año pasado hicimos una especie de tregua para que, digamos, hubiera un estímulo para esta depuración. Por cierto, la doble afiliación vale para los partidos políticos con registro y también para los que se quieren constituir. Entonces, si alguno de los afiliados que está en un partido que se quiso constituir finalmente se afilió a un partido con registro, también se le descuenta. Vale siempre la última voluntad. La última. Exactamente. ¿Realmente México necesita más partidos políticos, consejero? Mira, Daniel, yo te diría, como solemos plantear, en México los registros no es que los dé la autoridad ni los quite la autoridad electoral, son las y los ciudadanos. Finalmente, detrás de las nuevas organizaciones hay ciudadanos que libremente, así lo establece la Constitución, se afiliaron y decidieron constituir una nueva opción política. Y en las elecciones son los mismos ciudadanos los que deciden con su voto quién alcanza los mínimos legales, el 3% de la votación, para mantener el registro o no. Entonces, yo te diría, pues, en síntesis, México tiene el número de partidos que los mismos ciudadanos decidieron y que la pluralidad política demanda. México no es un país monocolor. Hay quien dice, valdría la pena tener solo 2 partidos. Bueno, a lo mejor funciona eso en otras sociedades que están mucho más, digámoslo así, definidas en 2 grandes bandos. En México lo que tenemos es pues una lógica de apertura, de puertas abiertas,
tanto en el sistema de entrada al sistema de partidos como también de puertas de salida. Vuelvo a insistir, son las y los ciudadanos los que van a definir cuántos partidos políticos tenemos. Con todas estas acciones, la autoridad electoral tiene que ser estricta, tiene que cuidar muchas cosas. Sí. Esto, por supuesto, puede hacer que muchos se sientan amenazados en sus intereses. ¿Ustedes se sienten con la confianza, con la libertad de continuar con su trabajo en estos tiempos? Sí, Enrique, la verdad, digamos, a ver, déjame decirlo así. Por cierto, dado que está abierto el periodo justo en estos días para que quienes aspiren a ser consejeros electorales se puedan inscribir. Claro, quien crea que aquí no hay presiones se equivoca. El problema no es que haya presiones, pueden ser indebidas. El problema es cómo actúa la autoridad electoral frente a esas presiones. Y yo creo que aquí la máxima y lo que pide la Constitución es que seamos repelentes frente a esas presiones. Dicho eso, claro que detrás de los partidos hay intereses. Le invertimos mucho dinero a la política y el que un partido o una agrupación se pueda constituir como partido significa que va a recibir recursos públicos muy generosos. Dicho eso, lo que le toca a la autoridad electoral es ser muy estricta en la revisión de los requisitos. Digámoslo de esta manera, lo que nos toca es proteger derechos. Y lo que hay detrás de un partido es el derecho de afiliación de las y los ciudadanos. No podemos abaratar ese derecho, pero tampoco lo podemos encarecer de una manera pues, de que se vuelva impracticable, ¿no? Yo creo que hay que encontrar ese justo medio, pero en la aplicación de la ley no hay, ahí sí no hay justos medios, es lo que se dice y punto. Decía usted, consejero, que 6 organizaciones podrían encaminarse a obtener el registro, desde luego que serán menos, me quiero imaginar. ¿Cuáles son estas 6 o cuáles son los partidos que posiblemente conseguirían? Mira, su organización. Sí, los nombres no los sé, no me los sé todos de memoria, pero por ejemplo, están organizaciones como Redes Sociales Progresista, que aparentemente cumplió preliminarmente los requisitos. Está la organización que se denomina Encuentro Solidario y que aparentemente preliminarmente cumplió estos requisitos. Está una organización, digamos, que nace o que se nutre de lo que fue en su momento el partido Nueva Alianza, si no me equivoco es Grupo Promotor por México. Hay una organización que se llama México Libre, que aparentemente preliminarmente cumplió requisitos. Hay una organización vinculada a un senador suplente, Pedro Aces. En fin, se trata de organizaciones que, insisto, en estos días han estado presentando su solicitud formal junto con toda la documentación ante el INE, pero todo esto es preliminar. Creo que es importante mencionarlo y aprovecho el espacio. Quien diga que ya tiene registro hoy está mintiendo, aunque preliminarmente haya cumplido los requisitos, porque esto será solamente válido hasta que en junio legalmente el Consejo General otorgue ese registro. Y tienen hasta el último minuto del 28 de febrero para seguir consiguiendo firmas. Así es, el 28 de febrero es la fecha límite, aunque para esa fecha ya tienen que haberle entregado al INE toda esa documentación y haber realizado lo que la ley llama una Asamblea Constitutiva Nacional. Es decir, digamos que es el último gran acto de asambleas que tienen que realizar, aunque pueden seguir consiguiendo adhesiones individuales todavía. El Tribunal Electoral aceptó a trámite un juicio en contra de la ratificación del secretario ejecutivo del INE. ¿Qué hay con este caso? ¿Por qué ha generado tanta polémica, tanto interés de que ese esquema cambie? ¿Qué pasa con esto? Bueno, a ver, la ley es muy clara. El secretario ejecutivo del INE es nombrado a propuesta del presidente, nadie más lo puede proponer, por una mayoría calificada de 8 consejeros de quienes integramos el Consejo General. Hace 6 años se nombró a Edmundo Jacobo secretario y la misma ley prevé que por 6 años, prevé que al término, de cara al término, pueda ser reelecto por un periodo adicional. El nombramiento del primer periodo del secretario ejecutivo termina el 10 de abril. Lo que decidimos en el Consejo es aplicar lo que dice la ley. La ley no dice en qué momento tiene que hacerse la ratificación eventualmente, por varias razones. Una, para darle continuidad operativa al instituto. Estamos con 2 elecciones en curso, estamos con el proceso de revisión de los requisitos de nuevos partidos políticos. En septiembre va a arrancar el proceso electoral más grande de la historia que se llevará a cabo en 2021 y consecuentemente, digamos, viendo la trayectoria del secretario ejecutivo, el reconocimiento que tiene, no hubo ni un solo partido político que se hubiera pronunciado en contra, pues decidimos ejercer nuestro derecho como consejo y ratificar al secretario ejecutivo. Se han hecho críticas que por qué no nos esperamos a que llegaran los nuevos consejeros. Bueno, los que se van a nombrar en el 3 de abril a más tardar. Bueno, lo que sostuvimos son varias razones. Primero, la certeza que requiere
la continuidad operativa a la que hacía referencia. Y además también frente a los embates que se han visto y los intentos de algunos grupos, de algunos actores políticos de captura de la autoridad electoral, pues ejercer nuestra autonomía y señalar que el secretario ejecutivo es una decisión que se toma desde adentro del Consejo y no desde fuera, ¿no? Ya para terminar, consejero, ¿cómo va el tema de los consejeros? Valga la repetición, lo hemos visto muy activo usted en sus redes sociales sobre este tema. Bueno, porque creo que es una manera de generar un buen contexto de exigencia. El día de hoy es bien importante, Daniel, porque tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados hoy van a nombrar a los miembros que faltan de este órgano que se conoce como Comité de Evaluación o de Selección. Es un comité de 7 personas, 2 ya fueron nombrados por el INAI, 2, repito, serán nombrados por la CNDH y 3 por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Este es un comité que va a tener a su cargo evaluar a todos los aspirantes que en estos días han venido inscribiéndose. Hasta el viernes se vence también la fecha. El viernes es como gran fecha para lo electoral, ¿no? Y serán los responsables de proponerle a la Cámara de Diputados una quinteta por cada una de las 4 vacantes, es decir, 5 nombres por cada una de las 4 vacantes. Y de esas quintetas, la Cámara tendrá que seleccionar a uno o a una, por cierto. Van a tener que ser por lo menos 2 mujeres de las 4 vacantes, con lo que se logrará la paridad en el Consejo General, para que a más tardar el 3 de abril la Cámara nombre por mayoría calificada a quienes se van a incorporar al Consejo General de cara, insisto, a una etapa en la que habrá muchas decisiones importantes, nuevos partidos, arranque de un proceso electoral. Hasta ahora de va gran bien. calidad. Va muy bien y yo creo que vale la pena subrayar que se ha privilegiado algo que hemos insistido mucho, lo he insistido en redes, Daniel, que es el consenso. El nombramiento de los árbitros y la definición de las reglas del juego me parece que son decisiones que requieren el más amplio consenso posible, porque si no, podemos tener problemas. Si alguien no está de acuerdo con las reglas con las que se va a ver obligado a jugar, el día de mañana puede decir que perdió por culpa de las reglas. Si no hay un consenso en torno a los árbitros, me parece que el día de mañana puede decir que quien arbitraba el partido estaba sesgado. Ya vimos lo que nos pasó en 2003. No es un problema de nombres. No hay un juicio sobre eso. Pero en 2003 se excluyó a una de las fuerzas políticas más importantes y ese fue el origen de un problema que nos costó mucho en términos de legitimidad electoral en 2006. Yo creo que hay que aprender de lo que nos ha pasado y creo que hasta ahora el procedimiento va muy bien y hay que reconocerlo. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, gracias por estar esta mañana Daniel, con nosotros. Enrique, Muy buenos días. Gracias.